los márgenes de la historia sagrada, en los susurros de textos prohibidos y en las sombras del folclore, existe un nombre que no encontrarás en el relato de la creación que la mayoría conoce, pero que sí persigue la imaginación humana desde hace milenios: Lilith. Hola y bienvenidos a Personajes X. El día de hoy hablaremos sobre una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la fe y la mitología, la historia de Lilith, la legendaria primera esposa de Adán. La mayoría conocemos a Eva, creada de la costilla de Adán. Pero, ¿y si te dijera que una tradición antigua habla de una primera mujer creada de la misma tierra que Adán, como su igual? Una mujer que se negó a someterse, que abandonó el paraíso por su propia voluntad y se convirtió en una figura temida y venerada. ¿De dónde viene esta leyenda? ¿Es un simple mito, un demonio de la antigüedad o la primera feminista de la historia? Hoy vamos a rastrear su origen desde las arenas de Mesopotamia hasta su resurgimiento en el esoterismo moderno. Separaremos la mitología de la teología, la historia del simbolismo. ¿Quién fue realmente Lilith? ¿Fue un demonio de la noche, la reina del inframundo o diosa de la liberación? Abróchense los cinturones porque este es un viaje a la sombra del Edén. Para entender de dónde nace la leyenda de Lilith, primero debemos ir al libro del Génesis. Curiosamente, el libro presenta dos relatos de la creación que parecen diferentes. En Génesis capítulo 1, versículo 27 indica: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí parece que el hombre y la mujer son creados simultáneamente. En Génesis capítulo 2, versículos del 21 al 22, indican: aquí se narra la historia más conocida, donde Dios hace caer a Adán en un sueño profundo, toma una de sus costillas y de ella crea a Eva. Fue precisamente en esta aparente discrepancia donde algunos sabios y místicos judíos de la antigüedad encontraron un espacio para una primera mujer. Si en el capítulo 1 fueron creados juntos, pero en el capítulo 2 Eva es creada después, ¿qué pasó con la mujer del capítulo 1? La tradición le dio un nombre, Lilith, pero, y esto es crucial entenderlo, el nombre Lilith es mucho más antiguo que esta interpretación. Sus verdaderos orígenes no están en el Edén, sino en Mesopotamia. En las antiguas leyendas sumerias, babilónicas y asirias, existían unos demonios del viento y las tormentas llamados Lilithú. Eran espíritus nocturnos, a menudo femeninos, asociados con la enfermedad, la locura y sobre todo la muerte de niños recién nacidos y sus madres. Eran figuras temidas, espíritus del caos que traían la oscuridad. Incluso aparece en la famosa epopeya de Gilgamesh, donde un demonio femenino llamado Lilith habita en el tronco de un árbol sagrado antes de ser expulsado. Entonces, antes de ser la primera mujer, Lilith era un demonio pagano. ¿Y saben dónde aparece la única mención canónica de su nombre en toda la Biblia? En el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 34, versículo 14, describiendo una tierra desolada y llena de bestias y espíritus del desierto. La mayoría de las traducciones modernas lo traducen como criatura nocturna o lechuza, que es exactamente el tipo de espíritu que representaba la Lilith original. Sin embargo, en el texto hebreo, la palabra literalmente es Lilith. Así que en la Biblia canónica, Lilith no es una mujer, sino un espíritu del desierto, un eco de las antiguas supersticiones mesopotámicas. La pregunta es: ¿cómo pasó de ser esto a la rebelde primera esposa de Adán? La transformación de Lilith fue un proceso lento que ocurrió a lo largo de los siglos dentro del folclore y la tradición mística judía. Ya no era solo un vago demonio del viento, empezó a adquirir una personalidad mucho más definida y peligrosa. En el Talmud y en los textos del Midrash
colecciones de leyes, leyendas y comentarios rabínicos, Lilith es descrita como un demonio de largos cabellos, con alas, una figura peligrosa que ataca a los hombres que duermen solos, actuando como una súcubo para robar su semilla y engendrar con ella una horda de demonios. Pero su amenaza más grande seguía siendo contra los más vulnerables, los recién nacidos. La creencia popular era que Lilith sentía celos de las madres humanas y buscaba estrangular a los bebés en sus cunas durante la noche. Esto dio origen a una tradición muy extendida, la creación de amuletos y talismanes para proteger a los niños y a las parturientas. Estos amuletos a menudo llevaban inscritos los nombres de 3 ángeles que, según la leyenda, tenían poder sobre Lilith. Nombres que se volverían cruciales en su historia: Senoi, Sansenoi y Semangelov. Hasta este punto, Lilith es una figura demoníaca aterradora, una especie de mujer del saco de la tradición judía, para explicar la muerte súbita infantil y los peligros de la noche. Sigue siendo un demonio, no la primera mujer, pero todo eso estaba a punto de cambiar gracias a un texto medieval anónimo y muy controvertido que le dio a Lilith la historia de origen que la haría inmortal. La historia completa de Lilith como primera esposa de Adán aparece por primera vez de forma explícita en un texto hebreo medieval escrito probablemente entre los siglos 8 y 10 después de Cristo, conocido como el alfabeto de Ben Sirá. Y aquí de nuevo es fundamental hacer una distinción. Este libro no es parte de la Biblia, ni del Talmud, ni de los textos sagrados judíos. Es una obra anónima, a menudo considerada satírica y polémica, que utiliza personajes bíblicos para contar historias irreverentes y responder a preguntas populares. Y es en este texto donde encontramos por fin la narrativa completa. La historia se cuenta en el contexto de una petición del rey Nabucodonosor a su sabio Ben Sirá. Ben Sirá, para aplacar al hijo enfermo del rey, invoca a los 3 ángeles de la salud, Senoi, Sansenoi y Semagelov, y les pregunta por qué sus nombres curan. Es entonces cuando los ángeles relatan la historia de su encuentro con Lilith. Lo que estos ángeles cuentan es la historia que ha definido a Lilith desde entonces, una historia de creación, conflicto, rebelión y exilio. ¿Estás listo para escucharla? Porque aquí es donde nace la leyenda. Cuando Dios creó al primer hombre, Adán, se dio cuenta de que estaba solo y creó para él una mujer, de la misma tierra de la que él fue creado, y la llamó Lilith. Pero pronto comenzaron a pelear. Ella dijo: no me acostaré debajo de ti. Y él dijo: yo no me acostaré debajo de ti, sino encima, pues tú estás destinada a estar abajo, mientras que yo soy el superior. Lilith respondió: ambos somos iguales, pues ambos fuimos creados de la misma tierra. Pero no se escucharon el uno al otro. Cuando Lilith vio esto, pronunció el nombre inefable de Dios, se elevó por los aires y huyó volando del paraíso. ¡Qué imagen tan poderosa! La disputa no es solo por su posición física, sino que es un símbolo de una lucha por el poder y la igualdad. Lilith se niega a aceptar un rol de sumisión. En lugar de ceder, utiliza el conocimiento más sagrado, el nombre de Dios, para obtener su libertad, aunque eso signifique el autoexilio. Adán, solo y desconsolado, oró ante su Creador: soberano del universo, la mujer que me diste ha huido de mí. Inmediatamente el santo, bendito sea, envió a 3 ángeles en su búsqueda, Senoi, Sansenoi y Semangelov. Dios les dijo: vayan y tráiganla de vuelta. Si acepta regresar, excelente. Si no, debe aceptar que 100 de sus hijos demoníacos mueran cada día. Los ángeles persiguieron a Lilith y la encontraron en medio del Mar Rojo, un lugar que en la tradición antigua estaba lleno de demonios.
Le transmitieron la orden de Dios, pero ella se negó a regresar. Los ángeles dijeron: «Te ahogaremos en el mar». Pero Lilith le suplicó: «Déjenme. Fui creada solo para causar enfermedad a los infantes. Si el bebé es varón, tengo dominio sobre él durante 8 días, hasta la circuncisión. Si es hembra, durante 20 días». Cuando los ángeles oyeron sus palabras, insistieron en que regresara, pero ella les hizo un juramento por el nombre de Dios vivo y eterno. Dijo: «Cada vez que vea sus nombres o sus imágenes en un amuleto, no tendré poder sobre ese infante». Y también aceptó el castigo de que 100 de sus hijos murieran cada día. Y así, el alfabeto de Ben Sira conecta magistralmente la historia de la primera esposa rebelde con la tradición folclórica de Lilith como demonio infanticida y la práctica de usar amuletos con los nombres de estos 3 ángeles. Es una historia que explica el origen del mal, el sufrimiento y al mismo tiempo ofrece un método de protección. Es la mitología en su máxima expresión. Después del alfabeto de Ben Sira, la figura de Lilith no hizo más que crecer en complejidad, especialmente dentro de las corrientes del misticismo judío conocidas como la Cábala. En los textos cabalísticos como el Zohar, Lilith es elevada de un simple demonio a una figura cósmica. Se convierte en la reina del Sitra Akra, el otro lado, o el reino de las fuerzas demoníacas. Es la contraparte oscura de Shekinah, la presencia femenina de Dios en el mundo. En estas tradiciones, a menudo se la presenta como la consorte de Samael, una figura a menudo identificada como Satán. Juntos gobiernan el reino de la oscuridad. Lilith representa la sexualidad desenfrenada y no procreativa, la tentación, la noche y el lado oscuro e indómito de la feminidad. Es la seductora arquetípica que lleva a los hombres a la perdición espiritual. En la Cábala, Lilith no es solo una anécdota del pasado, es una fuerza activa en el cosmos, una reina poderosa con sus propias legiones, en constante oposición a las fuerzas de la santidad. Su leyenda se ha vuelto mucho más grande y aterradora que la de una simple esposa rebelde. Durante siglos, Lilith permaneció en el imaginario popular como esta figura demoníaca, o, en el mejor de los casos, como una femme fatale, una mujer hermosa pero mortal. Artistas y poetas del romanticismo y la época victoriana, como Dante Gabriel Rossetti, la retrataron como una belleza seductora y lánguida, a menudo con largos cabellos rojos, que encantaba y destruía a los hombres. Pero en el siglo XX ocurrió una de las transformaciones culturales más fascinantes. Con el auge de la segunda ola del feminismo, las pensadoras y activistas comenzaron a mirar la historia de Lilith no como una advertencia, sino como una inspiración. De repente la historia se leyó con nuevos ojos. Lilith ya no era un demonio, sino la primera mujer en exigir igualdad. Su negativa a yacer debajo se convirtió en una metáfora de la resistencia contra la opresión patriarcal. Su huida del Edén no fue un acto de maldad, sino un acto de autoafirmación y búsqueda de libertad. Prefirió el exilio y la soledad antes que vivir sometida. Lilith fue reclamada como un arquetipo de la independencia femenina, la libertad sexual, la creatividad y la fuerza indómita. Se convirtió en un símbolo de la mujer que no pide permisos para ser poderosa. Esta reinvención feminista catapultó a Lilith al esoterismo moderno, el paganismo y la brujería contemporánea. Hoy en día, para muchas practicantes, Lilith ya no es un demonio al que hay que temer, sino una diosa oscura a la que se le venera. En estas corrientes, Lilith representa la libertad y la liberación, romper cadenas sociales, religiosas o personales. El poder de la sombra, abrazar los aspectos de uno mismo que son considerados oscuros o tabú por la sociedad. La independencia radical, la autosuficiencia y la fuerza para forjar el propio camino. Y finalmente, la magia sexual y el poder primal femenino. Para sus seguidores, trabajar con la energía de Lilith es un acto de empoderamiento profundo,
de reclamar la propia soberanía personal. Y por supuesto, su poderosa imagen ha permeado la cultura pop. La vemos como una villana formidable, una antiheroína compleja o una diosa ancestral en series, videojuegos y libros. Su nombre se ha vuelto sinónimo de una feminidad poderosa, oscura y rebelde. Entonces, ¿quién fue Lilith? La respuesta depende enteramente de a quién le preguntes y qué texto estés leyendo. Para un historiador, fue un demonio mesopotámico del viento. Para un lector de la Biblia canónica, es una criatura nocturna mencionada una sola vez en Isaías. Para un lector del folclore judío medieval, es la primera esposa rebelde de Adán y un demonio infanticida. Para un cabalista, es la reina del otro lado, consorte de Samael. Para una feminista moderna, es un símbolo de independencia y resistencia. Y para un practicante esotérico, es una poderosa diosa oscura. Lilith es quizás el mejor ejemplo de cómo un personaje mitológico puede evolucionar, adaptarse y ser reinterpretado para reflejar las ansiedades, los miedos, las esperanzas y las aspiraciones de cada época. Su historia nos cuenta más sobre nosotros mismos que sobre los orígenes de la humanidad. La pregunta final, la que les dejo a ustedes, es ¿qué representa Lilith para ti? ¿Una figura histórica, un mito peligroso, un simbolismo de empoderamiento o algo completamente diferente? Me encantaría leer sus opiniones, teorías y reflexiones en los comentarios. Este es un tema que abre un debate fascinante. Si este profundo viaje a la historia secreta de Lilith te ha parecido revelador, por favor apoya el canal con un like, y si quieres seguir explorando los personajes más enigmáticos de la historia, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarme a las sombras del Edén. Nos vemos en el próximo misterio.